Eso no es un virus, eso es una constante a nivel sociológico. Me refiero, el miedo es el principal factor sobre el cual actúa la demagogia. La demagogia, que para el que no lo sepa, porque esos términos hoy en día se utilizan con mucha alegría, la demagogia es la facultad que tiene una persona única y exclusivamente en su discurso de buscar el beneplácito de aquel que le oye. Por eso decía Orwell que decir la verdad es el primer acto revolucionario, porque lo que busca es romper, incluso en contra de un beneficio propio, con el estigma, con la mentira, con aquello que se construye para engañar a todo el mundo. Y generalmente eso se construye sobre un miedo, siempre. Desde el fascismo, desde el nazismo, todos los discursos y sobre todo todos los sistemas políticos que se estructuran, es decir, toda la política que quiere garantizar y asegurar su poder, siempre tiene que hacerlo construyendo un miedo, o mejor, construyendo no, porque el miedo siempre está, exacerbando, poniendo el foco sobre el miedo a lo que puede pasar si no está él. Eso es lo que hacía Franco. Franco duró, y de hecho duró, y los aliados le dejaron en paz por el miedo al comunismo. No hay que tener miedo a la palabra revolución. No hay que tener ni miedo ni dejarse seducir por ella, que hay de los dos tipos de personas. Hay personas que les encanta simplemente hablar de la palabra revolución y hay gente que le tiene pánico. ¿Por qué? Porque no saben lo que es una revolución. Actúan por reacción a un prejuicio. Actúan por reacción a un prejuicio. Porque consideran que la única revolución que existe es la revolución rusa, la revolución francesa. ¿De qué es revolución? No. La palabra revolución se utiliza por primera vez cuando se despierta al rey Luis XVI en Versalles por la toma de la Bastilla el día anterior. El rey se despierta y dice: Sire, Sire, Sire. Y se despierta el rey: ¿qué ha pasado? ¿Una revuelta? No, una revolución. Y entra en pánico el rey al oír por primera vez el término revolución. Porque la revolución hasta entonces solo se había utilizado para describir la rotación que hacen los planetas alrededor de su órbita. Y el recorrido que hace una rueda. ¿Por qué? Porque lo que busca una revolución únicamente es que el poder pase de aquellas personas que están arriba a las personas que están abajo. Bajo ese discurso tan genérico se han cometido las peores usurpaciones y tropillerías del poder, con un fin propio. Por eso yo desde un principio, los neopartidos, sí, Vox y Podemos, yo desde el principio estoy atacando ahí. Porque esas personas van a desmovilizar, van a atentar, van a acabar con lo que yo promuevo. ¿Y por qué lo sé? Porque en el momento en el que alguien propugna un cambio en esa rotación de poder, es decir, quitar el poder a los que lo tienen para dárselo al pueblo, pero su mecanismo es entrando ellos dentro del Estado, esas personas ya están corrompidas. Y aunque no quieran, terminarán corrompiéndose. Porque el Estado de partidos es así. Reproduce lo que hay dentro del sistema. Entonces, cuando alguien habla de revolución, lo único que está haciendo en el sentido puro es quitar el poder a aquel que lo tiene para dárselo a quien lo debería tener, que es a quien afecta las decisiones que hace el poder en gran término, a la mayoría, al pueblo. Y el pueblo se compone no únicamente de trabajadores, como decía la Constitución de la Segunda República, ese fue el error. Esta es una república de trabajadores, ya empezamos mal. La república tiene que ser de trabajadores y de vagos. Y de ricos, y de pobres, y de mendigos, y de todos. Si la república no es de todos, es decir, no es libre, no es república. Eso es lo fundamental. Y si la monarquía no se fundamenta en la honorabilidad del monarca, es decir, en servir al pueblo y a la nación, tampoco es monarquía. Eso es fundamental. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le pido, y con esto contesto a tu pregunta, al pueblo? Que difunda en primer lugar, porque como bien hemos dicho, el primer acto para una revolución, el primer acto para un cambio es decir la verdad. Y lo primero que tiene que extenderse por España es la hegemonía cultural de la verdad política que vivimos, de la referencia en la que estamos. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde podemos ir. Cuando uno coge su vehículo para desplazarse, para ir a un sitio primero tiene que saber dónde está. Si no, ¿cómo va a recorrer las calles? Se va a equivocar y siempre va a terminar en un sitio equivocado. Y yo lo que quiero evitar ahora, que vamos a vivir una situación convulsa, es que la sociedad española actúe por reacción y termine en un sitio equivocado. Eso es lo que yo quiero evitar. Y en primer lugar, para ello lo que hay que decir es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que en España no vivimos en una democracia, que nosotros no hacemos nuestras leyes, que no elegimos a nuestros representantes, que nos vienen en una lista y lo único que podemos hacer es votar a un partido, darle cuota de poder a un partido, que esos diputados votan las leyes que le dice el jefe de su partido. Y por lo tanto, si el poder del Estado está en manos de 4 o 5 personas, en vez de 300 diputados que se les puede echar si los elige el pueblo, si en vez de eso estamos controlados
dirigidos, gobernados por 4 o 5 personas, ¿qué es más fácil? ¿Corromper a 4 o 5 personas o corromper a 350 personas que si no cumplen lo que han prometido se les puede echar? Ese es el gran tema. Eso es lo que hay que atacar. Lo que hay que durante todos los días en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, todas las personas que puedan cada día. Esto nos pasa por esto, esto nos pasa por esto. Hay que hegemonizar ese mensaje y hasta que no se haga, hasta que ese discurso no se haga como una sola voz por todos los rincones, por todos los pueblos y en todas las lenguas de España, esto no hay quien lo arregle. La más absoluta ruina por aceptar ser esclavos. La más absoluta ruina por decir, no me importa no elegir a mis diputados, no me importa que el poder no esté controlado, siempre y cuando a mí me den un estado de bienestar. Pues esto es lo que vais a cosechar. Lo que vamos a cosechar.